La casa de Leongata estaba en silencio y en la mesa del comedor quedaban los restos de la comida con copas medio vacías y un aroma en el ambiente como a carne asada. En la calle el cielo gris del invierno comenzaba a caer sobre el pueblo. Erin lavó los platos despacio, uno a uno, los guardó en una caja de cartón, los metió en el maletero y condujo hasta el punto limpio. A las 3:30 de la tarde una cámara de seguridad la captó descargando la caja y arrojándola al contenedor. Cerró el maletero, subió al coche y se marchó. Nadie prestó atención a aquella imagen tan cotidiana hasta que, semanas después, cuando los investigadores comenzaron a revisar minuto a minuto los pasos de Erin aquel día, descubrieron que aquello era una prueba fundamental. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso australiano que este verano ha ocupado titulares en todo el mundo. Una historia que comienza con una reunión familiar aparentemente normal y termina como el Rosario de la Aurora. Un caso que os va a dejar con la boca abierta si aún no lo conocéis. Quería aprovechar para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 30 de julio de 2023 en Leongata, una pequeña localidad al sur del estado de Victoria, a unas 2 horas al este de Melbourne. Con poco más de 5.000 habitantes es el centro administrativo y comercial de South Gippsland, una región rural en la que abundan las granjas de leche y donde todo el mundo se conoce. Ese domingo era el último fin de semana de julio, pleno invierno allí, y el teléfono del hospital de Leongata comenzó a sonar una y otra vez. En cuestión de horas, 4 pacientes procedentes del mismo almuerzo familiar habían ingresado con síntomas idénticos: vómitos intensos, diarrea, calambres y un dolor abdominal insoportable. Los médicos, desconcertados, pensaron primero en una intoxicación alimentaria corriente, pero algo no les terminaba de encajar. Eran todos adultos sanos, comieron lo mismo y sin embargo sus cuerpos reaccionaban como si hubieran ingerido una sustancia que les estaba devastando por dentro. Uno tras otro comenzaron a mostrar signos de fallo hepático agudo, un deterioro tan rápido que apenas dejaba margen de acción a los médicos. En menos de 24 horas, los 4 fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de Melbourne. Mientras tanto, la mujer que había preparado aquella comida, Erin Patterson, también acudió al hospital quejándose de malestar estomacal. Realmente parecía más cansada que enferma e incluso rechazó quedarse ingresada y volvió a casa, dejando tras de sí una serie de preguntas que por entonces nadie sabía responder. ¿Qué había ocurrido en aquel almuerzo aparentemente inofensivo? ¿Y qué podía haber enfermado a 4 personas a la vez sin afectar demasiado a la anfitriona? Nadie lo sabía aún, pero esa comida familiar en la casa de Leongata estaba a punto de convertirse en una de las tragedias más mediáticas y perturbadoras de Australia. Y la mujer, en el centro de todo, la que cocinó, sirvió y sobrevivió, era Erin Patterson, una madre de 2 hijos, discreta, educada, con una vida aparentemente normal. ¿Pero quién era realmente? Bueno, pues Erin Patterson nació como Erin Trude Scooter el 30 de septiembre de 1974 en Glen Waverley, una localidad del sudeste de Melbourne, marcada por la expansión residencial de la clase media que caracterizó a la ciudad en los años 70 y 80. Era hija de una familia de clase media con unas elevadísimas expectativas en materia educativa. En la escuela primaria y secundaria destacó como una alumna aplicada, con facilidad para las materias científicas y una curiosidad que realmente llamaba la atención. Desde muy pronto mostró interés en la ciencia y en la aviación. Devoraba manuales de divulgación, seguía con atención la actualidad tecnológica y cultivó una fascinación por los procedimientos, la precisión y el trabajo bajo protocolos muy estrictos. Ese perfil, disciplinado, orientado al detalle y cómodo en entornos reglados, terminaría siendo bastante coherente con los caminos profesionales que exploraría más adelante. En el año 1992 ingresó en la Universidad de Melbourne para cursar ciencias, y aunque se graduó en contabilidad,
Posteriormente decidió tomar cursos para formarse como controladora aérea. Tras completar una exigente capacitación para conseguir un puesto como tal, terminó graduándose en el año 2001 y en ese mismo año ingresó en Air Services Australia en Melbourne, donde trabajó como controladora aérea entre febrero de 2001 y noviembre de 2002. Era un trabajo verdaderamente estresante y yo creo que ese fue el motivo por el que no aguantó más de un año y medio. Después de este trabajo, se marchó al ayuntamiento de Monash, donde desempeñó funciones de gestión animal. No sé por qué gestión animal, porque no tenía nada que ver ni con contabilidad ni con la aviación, pero bueno, el caso es que trabajó en este ayuntamiento. Allí fue donde conoció a su futuro marido llamado Simon Patterson, que era ingeniero en ese mismo ayuntamiento. Mientras trabajaba en el ayuntamiento, en julio de 2006, heredó 2 millones de dólares australianos de su abuela, un capital significativo que fue desembolsándosele en tramos durante 8 años, desde el año 2007. Cuando recibió esta herencia tenía 32 años, llevaba un año saliendo con Simon Patterson y ese dinero le sirvió para tener una boda por todo lo alto y una luna de miel muy muy larga, además de vacaciones en África y Nueva Zelanda. La boda con Simon marcó un cambio en su vida, evidentemente. Se casaron 3 años después de conocerse y Simon era un hombre metódico, reservado y con una vocación técnica muy similar a la de Erin. Compartían el mismo enfoque sobre la familia y tenían un gusto por la estabilidad y una visión bastante tradicional del éxito. Trabajo estable, casa propia y familia. Poco después de la boda, los Patterson se marcharon a Australia Occidental buscando un entorno más tranquilo y asequible para formar familia. Durante los años siguientes residieron en Perth, en York y en Pemberton, localidades pequeñas rodeadas de árboles y colinas a varios cientos de kilómetros de Melbourne. La mudanza supuso un alejamiento de su entorno familiar, pero también un intento de comenzar de cero con independencia económica y familiar. En Pemberton, Erin decidió reinventarse profesionalmente y abrió una librería de segunda mano. Un negocio bastante discreto, pero muy valorado por la comunidad local. A los vecinos les resultaba una mujer amable y entusiasta, con una afición realmente muy auténtica, tanto por la literatura como por la conversación. Simon, por su parte, trabajaba en el ayuntamiento local, gestionando proyectos de infraestructura y mantenimiento urbano. Y la vida en el oeste australiano, según contaron más tarde quienes le conocieron, parecía estable y bastante convencional. Una pareja de profesionales jóvenes con casa propia, una rutina ordenada y una red social modesta pero muy muy sólida. Durante ese periodo fue cuando nacieron sus 2 hijos, un niño y una niña. Erin adoptó el rol de madre a tiempo completo mientras mantenía su pequeño negocio y Simon se convirtió entonces, claro, en el principal sostén económico de la familia. Según los testimonios posteriores, la relación con sus suegros Don y Gail Patterson fue inicialmente excelente. Erin solía describirlos como figuras de apoyo y afecto y especialmente era muy cercana a Don, su suegro, con quien solía mantener larguísimas conversaciones sobre historia, educación y cuestiones científicas. Con el paso de los años y ya con los niños en edad escolar, la pareja decidió regresar al estado de Victoria para estar un poco más cerca de la familia de Simon. Eligieron instalarse en Cunwarra, una pequeña localidad del área de South Gippsland, a 2 horas de Melbourne. Allí Erin retomó su vida comunitaria, se integró perfectamente con los vecinos, con los padres de los colegios y empezó a asistir a la iglesia bautista local, donde conoció al pastor Ian Wilkinson y a su esposa Heather, que era hermana de Gail Patterson, su suegra. Os voy a dejar aquí un esquema de la familia para que os quede claro, porque así contado queda un poco lioso. Bueno, el caso es que los Wilkinson se convirtieron en una presencia constante en la vida familiar y parte del círculo cercano de los Patterson. Establecieron unos vínculos bastante fuertes entre ellos. Su vida transcurría con calma y sin muchos sobresaltos hasta que en el año 2011 el padre de Erin falleció de cáncer, un golpe emocional que coincidió con la etapa más intensa de la crianza de sus hijos. 8 años más tarde, en 2019, la historia se repitió con la muerte de su madre, Heather Scooter, una académica y experta en literatura infantil que falleció por la misma enfermedad.
El fallecimiento de ambos padres convirtió a Erin y a su hermana en herederas de una propiedad familiar que incluía una casa de retiro frente al mar en Nueva Gales del Sur, valorada en unos 900.000 dólares australianos, y bastante dinero en efectivo que Erin utilizó para construir la casa en la que residían, que estaba valorada en 1 millón de dólares australianos. Para que os hagáis una idea, 1 millón de dólares australianos equivale actualmente a unos 570.000 euros. Tened en cuenta que esto era el año 2011. Así que este dinero que había heredado Erin, sumado a los ingresos estables de Simon, situó al matrimonio en una posición económica bastante cómoda. Erin gestionó su parte de la herencia con bastante prudencia. Con parte del dinero, ella y Simon ofrecieron préstamos sin intereses a varios familiares, incluidos algunos de los hermanos de Erin y sus cónyuges, para ayudarles a comprar vivienda. A ojos de todos, aquel gesto reflejaba generosidad y estabilidad, un matrimonio maduro y próspero que había sabido construir un futuro muy seguro. Sin embargo, esa fachada de normalidad comenzaba a resquebrajarse. El desgaste de la convivencia, las mudanzas, las diferencias de carácter y el aislamiento progresivo en un entorno rural habían ido transformando la relación y lentamente también la personalidad de Erin. El equilibrio que había sostenido durante años la vida de los Patterson terminó rompiéndose en el año 2015 y tras una serie de crisis intermitentes, discusiones económicas y distanciamiento emocional, Erin y Simon decidieron separarse definitivamente. La ruptura, al menos al principio, fue bastante civilizada. Ambos compartieron la custodia de los niños y procuraron mantener una apariencia de normalidad para ellos. Incluso llegaron a pasar algunas vacaciones juntos, por el bien de los niños, claro. Tras la separación, Erin se quedó con la custodia de los niños y la casa en la que residían, más otra más que estaba en Corumburra. Sin embargo, Simon se quedó con la antigua casa familiar. Durante los primeros años, este acuerdo de separación y el acuerdo económico que tenían entre ellos funcionó sin problemas. Él seguía cubriendo parte de los gastos escolares y médicos de los niños, además de contribuir al mantenimiento del hogar. Pero en 2022 un error administrativo, o eso dijo Simon, alteró radicalmente esta estabilidad. Ese año Simon presentó su declaración de impuestos marcando su estado civil como soltero, y este cambio provocó que Erin perdiera automáticamente los pagos de manutención estatal, ya que el sistema consideraba que no cumplía los requisitos para recibir la ayuda. No sé cómo funciona y sinceramente no he querido meterme en líos administrativos por este detalle, pero bueno, la cosa fue así. Además, una agencia federal ordenó también a Simon suspender el pago de las cuotas escolares y médicas de los niños. Es decir, Erin se quedó con todos los gastos tanto de la casa como de la manutención de los hijos, como de los gastos de los colegios y la atención médica. Erin se puso como una fiera cuando se enteró de esto. Lo consideró una humillación pública y personal, convencida de que su exmarido no había tenido un desliz, sino que lo había hecho a propósito para perjudicarla, y comenzó a mostrar un resentimiento hacia él y hacia sus suegros, Don y Gail Patterson, que consideraba aliados de su marido, que era una cosa bastante alucinante. En sus redes sociales publicaba mensajes de reproche, bueno, unas frases que hablaban de traición familiar, bueno, unas cosas. Y aunque no les mencionaba por su nombre, todo el mundo sabía a quién iban dirigidos, claro. A partir de ese momento, Erin empezó a aislarse socialmente. Su asistencia a la iglesia se volvió irregular, dejó de participar en las reuniones familiares y apenas mantenía contacto con los Wilkinson. El matrimonio, que era familia de su marido, notó esto e intentó que esta mujer saliera de casa y retomara la vuelta a la iglesia y tal, pero ¿qué va? Erin cada vez estaba más aislada, obsesionada y rara. Coincidiendo con este incidente de marcar la casilla equivocada, Simon Patterson fue hospitalizado en 3 ocasiones con graves síntomas intestinales, vómitos persistentes, debilidad extrema, fallos renales y hepáticos y fiebre. En uno de los episodios su estado se deterioró tanto que los médicos tuvieron que inducirle un coma durante 16 días y someterlo a una cirugía de emergencia para salvarle la vida.
Los profesionales médicos no fueron capaces de decir qué había causado estos síntomas. En los informes se hablaba de una posible intoxicación alimentaria, pero las pruebas no encontraban ni bacterias ni virus que lo explicaran. Y Simon, cuando se recuperó, dijo que envenenamiento no era posible. Un tiempo después, un informe pericial independiente reveló que los síntomas que había sufrido Simon eran bastante compatibles con la ingestión de carbonato de bario, una sustancia tóxica que se usa para fabricar venenos para ratas. Pero ni siquiera estos incidentes que a Simon le colocaron al borde de la muerte lograron que entre ellos se firmara la paz. Una de las cosas que peor le sentó a Erin fue que en mayo de 2023, cuando Gail Patterson celebró sus 70 cumpleaños e invitó prácticamente a todo el pueblo, Erin no estuvo invitada. Intensificó su campaña de reproches en redes sociales sin ponerle nombre, pero evidentemente, como os he dicho antes, todo el mundo sabía a quién iban dirigidos. A pesar de ese distanciamiento, a finales de julio Erin decidió organizar un almuerzo familiar en su casa en Leongata para, según explicó, recuperar el contacto y tener un gesto de cordialidad. La cita fue el sábado 29 de julio de 2023 y esa mañana decidió comenzar muy temprano la preparación de un menú bastante elaborado. Se trataba de un solomillo Wellington, un plato que combina solomillo de ternera, paté, setas y todo envuelto en hojaldre. Era una receta que había hecho en otras ocasiones, pero esta vez quería ponerle un cuidado especial. A la comida estaban invitados sus ex-suegros, Don y Gail Patterson, ambos de 70 años, así como Heather Wilkinson, la hermana de Gail, su esposo, el pastor Ian Wilkinson, de 66 y 69 años respectivamente, y su marido Simon Patterson. Este último decidió finalmente no asistir. Según Erin, sus dos hijos tampoco estaban en casa porque habían ido al cine durante la hora del almuerzo. Los 4 invitados llegaron poco después del mediodía en un ambiente que luego se contó que era bastante cordial. Había vino, conversación y risas. Erin sirvió los solomillos de forma individual en unos platos grises acompañados de guarniciones sencillas. Ella comió el mismo plato que los demás. Y durante la comida se habló de temas como la familia, la iglesia y los niños. La reunión se prolongó durante algo más de una hora, que ya os digo yo que corta. Aquí en España invitas a alguien a comer y, si estáis bien, mínimo 4 horas. Pero bueno, por lo que fuera, la comida duró más o menos una hora. Cuando los invitados se marcharon, Eri les acompañó a la puerta y les vio alejarse por el camino. Minutos después recogió la mesa y limpió la cocina. A primera hora de la tarde, alrededor de las 3:30, condujo hacia el punto donde se dejaban los residuos, a pocos kilómetros de su casa. Las cámaras de seguridad registraron su llegada y su salida en un intervalo de unos 20 minutos. Allí arrojó una caja de cartón con utensilios y embalajes domésticos. En el juicio se demostró que entre esos objetos estaban 4 platos grises usados en el almuerzo y los restos de un embalaje de un deshidratador eléctrico que había comprado semanas antes. Después del desplazamiento, Erin llegó a su casa, guardó las sobras del almuerzo, incluido lo que había sobrado del solomillo, y pasó el resto de la tarde pues muy tranquila. A la mañana siguiente del almuerzo, el domingo 30 de julio, los 4 invitados de Erin empezaron a sentirse bastante mal. Menos de 24 horas después de la comida en Leongata, Don y Gail Patterson, Heather Wilkinson y su marido Ian experimentaron los mismos síntomas. Náuseas intensas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y una fatiga extrema que se iba acentuando. Al principio pensaron que podía tratarse de una gastroenteritis común. Sin embargo, el malestar se fue agravando muy rápidamente. Hacia la tarde, tan graves estaban que tuvieron que acudir al hospital. Los análisis mostraron signos de daño hepático agudo y el personal sanitario, muy alarmado, decidió trasladarles a diferentes hospitales de Melbourne que tenían especialidad en toxicología y trasplantes. Paralelamente, Erin Patterson también acudió al hospital asegurando que sentía molestias estomacales. Los médicos le recomendaron que se quedara ingresada para que la observaran, pero ella lo rechazó en varias ocasiones. Su cuadro era leve y no presentaba los mismos síntomas que los demás pacientes.
aunque el equipo médico evidentemente se mostró preocupado por la coincidencia temporal. Finalmente decidieron alertar a la policía temiendo que pudiera tratarse de una intoxicación colectiva. Esa misma tarde, los sanitarios pidieron que se examinaran a los dos hijos de Erin, ya que la madre había indicado que los niños comieron las sobras del mismo plato es decir, del solomillo Wellington, que había preparado para los invitados. Lo que pasa que, según ella, lo habían tomado sin setas ni hojaldre. Los médicos insistieron en hacerles pruebas para descartar cualquier reacción tóxica y estos análisis dieron negativo. Durante los días siguientes, la situación de los 4 pacientes empeoró drásticamente. Los tratamientos intensivos no lograron detener el avance de la insuficiencia hepática. Y el 4 de agosto, 5 días después del almuerzo, Gail Patterson y Heather Wilkinson fallecieron en el hospital de Melbourne. Os podéis imaginar que la noticia cayó como una bomba en el pueblo y en la iglesia. Al día siguiente, el 5 de agosto, también murió Don Patterson, quien, a pesar de haber sido sometido a un trasplante de hígado de emergencia, no logró sobrevivir. Con 3 muertes en menos de una semana y un único superviviente grave, la policía de Victoria anunció oficialmente la apertura de una investigación por homicidio. El caso pasó de ser un posible accidente alimentario a convertirse en un crimen. El pastor Ian Wilkinson fue el único superviviente del almuerzo en Leongatha, aparte de Erin. Permaneció hospitalizado durante más de 7 semanas, sometido a un tratamiento muy intenso y tuvo una recuperación lenta y muy dolorosa. Finalmente fue dado de alta el 23 de septiembre, aún con bastantes secuelas físicas, pero ya fuera de peligro. Su testimonio, recopilado con cautela mientras seguía hospitalizado, resultó clave para reconstruir el desarrollo de la comida y las horas posteriores. El funeral de Heather Wilkinson, la mujer del pastor, se celebró el 4 de octubre y en la ceremonia hubo cientos de vecinos y de feligreses que no podían comprender cómo una comida familiar había acabado así. A finales de ese mes, el nombre de Erin Patterson ya era conocido en toda Australia. Y aunque pasaron 3 meses desde la comida envenenada hasta que la policía decidió actuar, durante este tiempo los investigadores no es que se hubieran quedado parados. Habían mantenido una vigilancia discreta sobre Erin, analizando pruebas, rastros digitales y testimonios de vecinos. Los agentes seguían cada uno de sus movimientos, revisaron su historial bancario, sus mensajes del teléfono y las búsquedas que había realizado en sus dispositivos electrónicos. La mañana del 2 de noviembre de 2023, poco después de las 8 de la mañana, un equipo de la policía de Victoria se presentó en la vivienda de Erin, en Leongatha, mientras los vecinos curiosos se agolpaban en la puerta. Esa misma tarde, un comunicado oficial confirmó que había sido acusada formalmente de 3 cargos de asesinato. Estos cargos correspondían a las muertes de Gail y Don Patterson, así como de Heather Wilkinson. Además, se le acusaba de 5 cargos de intento de asesinato. Entre estos se incluían 4 dirigidos contra su exmarido, Simon Patterson, en relación con los episodios que había sufrido, como os cuento, en 2022 cuando decidió clicar aquella casilla de la declaración. Aunque finalmente estos 4 cargos de intento de asesinato contra su exmarido fueron retirados porque no contaban con pruebas suficientes como para llevarla a juicio. Tras su arresto, Erin fue recluida en la prisión de máxima seguridad de Dame Phyllis Frost, en Melbourne, donde permaneció hasta que se celebró el juicio. El juicio, como os podéis imaginar, tuvo una grandísima atención mediática, tanto que ya os digo que esta es la noticia que yo oí este verano en los telediarios, pero de todo el país. No había oído el caso, no había leído absolutamente nada de lo que había pasado, pero sí oí que empezaba el juicio y luego también sacaron la sentencia. El juicio comenzó el 29 de abril del año 2025, es decir, de este año. La fase de instrucción se había prolongado durante más de un año y habían acumulado un montón de pruebas, informes y análisis de todo tipo. Los fiscales reunieron pruebas entre las que se incluían análisis de laboratorio de los restos de alimento y las búsquedas que había hecho en Internet Erin sobre hongos venenosos y sus publicaciones personales en las redes sociales que mostraban un patrón de resentimiento hacia sus familiares. Y además habían contratado a expertos en toxicología y comportamiento criminal para que declararan en el juicio. Durante todo este tiempo, Erin mantuvo su inocencia
y en las comparecencias previas al juicio insistió en que la tragedia había sido un accidente, que las setas las había comprado en una tienda de productos asiáticos y que jamás había tenido intención de hacer daño a nadie. La fiscalía, sin embargo, sostenía todo lo contrario, que Erin había actuado con premeditación, guiada por resentimientos personales y conflictos financieros hacia sus suegros y su exmarido. Según los fiscales, Erin planeó la comida, seleccionó los ingredientes y sirvió las raciones de forma deliberada, sabiendo que el solomillo Wellington contenía hongos Amanita phalloides, cuya toxicidad está muy bien documentada. Lo que explicaron los fiscales es que Erin había deshidratado la Amanita phalloides y la había espolvoreado por encima de los solomillos que había servido individualmente en cada uno de los platos. Por supuesto, el suyo no tenía ni una pizca de aquella manita. La defensa, por su parte, insistió desde el primer día en que había sido un accidente doméstico, un trágico error culinario y que Erin había comprado las setas en una tienda de productos asiáticos y no sabía que podían ser venenosas. Es que tú fíjate qué casualidad que ella, que es la que prepara la comida, es la que no se intoxica y el resto sí. Y sus hijos tampoco, es casualidad, ¿eh? La abogada de la defensa dijo que ella había comido los mismos platos y que su comportamiento posterior, como ir al hospital, avisar a la policía y cooperar con las autoridades, demostraba ausencia de intención homicida de todas las maneras. Durante las 10 semanas que duraron las audiencias, más de 40 testigos y decenas de pruebas pasaron ante los jurados. Entre las pruebas que los peritos presentaron estaban los resultados toxicológicos que confirmaron la presencia de amatoxinas, el componente letal de la Amanita phalloides, en los restos del solomillo Wellington conservados en casa de Erin. Y también los encontraron en el deshidratador que habían recuperado del vertedero al que Erin tiró aquella caja de cartón. Las imágenes de seguridad de este centro de reciclaje mostraban a Erin arrojando una caja apenas media hora después del almuerzo. Dentro de la caja, que no pudieron recuperar, evidentemente, la policía sospecha que además del deshidratador estaban los platos. Las búsquedas en Internet halladas en sus dispositivos incluían consultas sobre los síntomas que provocaba la Amanita phalloides, los métodos de preparación y un montón de información al respecto de esta toxina, solo días antes de que ocurrieran los hechos. También presentaron como prueba las publicaciones en redes sociales y finalmente las contradicciones en su testimonio. Erin dio múltiples versiones sobre el origen de las setas. Primero dijo que eran de supermercado, luego que las había recogido en el campo, luego que las había comprado en un establecimiento asiático, luego también negó haber utilizado el deshidratador, aunque luego no tuvo más remedio que reconocerlo, cuando la policía lo encontró, claro. Y además la tienda asiática donde se supone que había comprado las setas desmintió que vendieran setas deshidratadas y que además Erin no había comprado allí ningún producto de alimentación. Después de una deliberación que duró 3 días, Erin fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato por Gail, Don Peterson y Heather, culpable de un cargo de intento de asesinato por las lesiones graves sufridas por el pastor Ian Wilkinson, y fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 33 años antes de poder solicitar la libertad condicional. En su fallo, el juez dijo que las víctimas habían confiado en ella, que se habían sentado en la mesa en un acto de reconciliación y que ella había traicionado esa confianza de una manera muy cruel. Mientras leía la sentencia, al parecer Erin no movió ni un músculo. Y tras el veredicto, Erin fue devuelta de nuevo a la cárcel en la que estaba, en Melbourne, donde permanece bajo observación psiquiátrica y en régimen de máxima seguridad. Y ahí va a seguir al menos durante 33 años más. Este ha sido probablemente el caso más sonado en Australia en los últimos 5 años, por lo menos, y un caso que ha trascendido fronteras porque es un caso bastante particular, la verdad. Sobre todo porque realmente esta mujer mató por odio y resentimiento personal, pero lo más increíble es que a quien quería realmente cargarse, que era a su marido, pues no lo logró. Y como no pudo cargarse a su marido, pues decidió matar a sus familiares. Y otra cosa que me parece increíble, ella estaba resentida por un problema económico que había tenido con su exmarido, pero realmente esta mujer vivía fenomenal. Tenía pasta para aburrir, no necesitaba la contribución que le daba su marido
Y es que yo no entiendo tampoco este resentimiento tan extraño. Me inclino a pensar que esta mujer estaba un poco más para allá que para acá, porque otra cosa de verdad que es bastante inexplicable. Lo que sí es cierto es que la tía se lo curró, ¿eh? El crimen estaba bastante bien planeado. Yo creo que si se hubiera intoxicado un poquito, aunque solo hubiera sido un poquito, ni la hubieran considerado como sospechosa. Es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, como no lo hizo, pues en la cárcel está, así que... Y bien que está en la cárcel, ¿eh? Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Por cierto, en la televisión australiana se han emitido reportajes sobre setas como no os podéis ni imaginar. Creo que ahora mismo los australianos son expertos en todo tipo de setas, en las que son venenosas y en las que no. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Decidme si lo conocíais. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que subo vídeo todos los viernes, que tengo otro canal que os dejo enlazado en la caja de información, que se llama Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes. Y bueno, sin nada más que añadir, me despido hasta la semana que viene.